Existe la falsa creencia de considerar que el matrimonio consiste sencillamente en conocerse y enamorarse, casarse y una vez casados vivir felices para siempre. Pero esto obviamente no es así de fácil. Lo que hablábamos ayer, no recuerdo con quién, en las preguntas, que los príncipes destiñen, los príncipes azules destiñen. El matrimonio es un proceso, un camino, uno de los caminos más desafiantes y gratificantes que podemos acometer dos seres humanos. La oportunidad de desarrollar día a día la mejor versión de nosotros mismos. El amor, la generosidad, el sentido del humor, la compasión, la gratitud, el perdón y muchas otras virtudes con las que no se nace y que hay que adquirir. La realidad es que el matrimonio se construye día a día y el verdadero amor crece con el tiempo y con esfuerzo. Sí, con esfuerzo. Aunque suene poco espontáneo y natural, es así. La relación matrimonial requiere atención y cuidado. En cuanto se deja de atender y cuidar la relación, puede empezar a agostarse. No sé si están de acuerdo que el romanticismo ha matado el amor. No sé si escucharon alguna vez esa frase. El romanticismo ha matado el amor. Fíjense que las películas de Hollywood terminan cuando se casan. Y después que Dios te la depare buena, porque después que Dios te ayude. Entonces, primer toma de conciencia es que la felicidad conyugal se construye día a día. El matrimonio tiene edades. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre el amor, existe siempre un peligro, la idealización, tratándolo como si fuera una especie de ensueño, un cierto mito. Tal actitud no sirve de nada. El amor es una realidad, no un sueño. El amor no debe ser soñado, sino vivido. Y la vida es crecimiento, y este crecimiento se realiza en el tiempo. Y en el tiempo hay edades, etapas. Cada etapa es necesaria para la maduración en el amor, para el crecimiento en el amor. El amor que no crece se estanca y se pudre. El amor requiere, pues, del tiempo para crecer y para desarrollarse. Requiere, si me permiten el símil, de las estaciones para sembrar, para regar, para crecer, para limpiar, para madurar, para cosechar y disfrutar de la cosecha. Si no, el amor muere, se agosta y se seca. El amor, atravesando el tiempo, conoce ciertas transformaciones. Como el hombre que nace, crece, madura y envejece, así somos también en el amor. Los esposos, por mucho que se amen, no se amarán siempre de la misma manera. Existen avances y retrocesos, momentos de calma y épocas de crisis. Esto obliga a los cónyuges a vivir en estado de alerta para no irse a pique en esos momentos críticos. Una vez nos preguntaron si nos amábamos como el primer día. Y dijimos, gracias a Dios, no. Porque el amor madura, crece. Si nos amáramos como el primer día estaríamos en muchos problemas. Lo que decíamos ayer de que el amor estancado se pudre, lo acaba de repetir el profesor Escrivá. ¿Cuál de las edades es la mejor, la ideal? Cada una tiene su encanto, su razón de ser. Por las 4 tiene que pasar el amor hasta llegar a su madurez. En la primera, el amor es tierno y suave. En la segunda, el amor madura en comprensión, bondad, paciencia, respeto, ayuda mutua y sacrificio. En la tercera, es un amor sereno, maduro. Se recoge lo que se sembró y lo que se regó, se limpió y se restauró. En la cuarta, si se han superado las diversas crisis, la desilusión, el silencio, la indiferencia, se disfruta de la victoria del amor y de sus frutos. Paz, serenidad, gozo íntimo, donación. Habrá problemas, no hay familias perfectas. Todos sabemos que no hay una familia perfecta, tampoco un esposo perfecto o una esposa perfecta. El Papa Francisco agrega, mucho menos una suegra perfecta. Mi amor, ¿no viste el libro Cómo vivir 100 años? Lo tiré a la basura. ¿Por qué? Porque lo estaba leyendo tu mamá. Por más errante que se muestre una pareja, por más amorosos que se manifiesten, por más perfectos que se vean en su vida pública, siempre hay problemas, siempre hay tentaciones a todo, siempre hay peligros. No existe la familia perfecta. Todas las familias tienen altibajos, fortalezas y debilidades. Pero no hay que tener miedo a la imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los conflictos. Al contrario, hay que aprender a manejar los conflictos de manera constructiva. Los conflictos se presentan de diferentes maneras, por motivos diversos y con intensidades muy variadas. Forman parte de la vida de las familias y de acuerdo a la forma como se asumen, pueden generar oportunidades de transformación, creando nuevos caminos de entendimiento y de desarrollo personal y familiar, en aras de mejorar la convivencia familiar o por el contrario pueden generar la ruptura de la pareja, ahondar en el desconocimiento de los derechos y necesidades y abrir vías de destrucción familiar.
existen muchos aspectos en los cuales una pareja, no importa lo abnegada y amante que sea, pueden tener desacuerdos que amenacen la relación. Esto, voy a decir que también se cumplió en nuestra vida como esposos. Nosotros empezamos a estudiar el tema del matrimonio con mi esposa a raíz de una fuertísima crisis que vivimos, que después nos enteramos que era una de las crisis normativas de la pareja, una de las crisis normales que aparecen en todas las parejas del mundo, pero venimos los dos de familias católicas con una excelente formación, gracias a Dios, y estuvimos considerando divorciarnos. Con 3 hijos, con el más pequeño recién nacido, tuvimos con muchas dificultades y empezamos a leer porque decíamos, no podemos creer que nos haya pasado esto. Creíamos que, a ver, yo vengo de una familia gigante con un montón de ejemplos, de buenos ejemplos, y creí que estaba inmunizado contra maldiciones por 50 años, y no era así. Los problemas suceden, y como dice el Papa Francisco, el mejor vino está por venir. Siempre detrás de una crisis hay un crecimiento en el amor. Esto lo va a recalcar enseguida Escrivá, perdón que me adelante. En la vida de la familia hay crisis comunes que suelen ocurrir en casi todos los matrimonios. La crisis de los comienzos, cuando hay que aprender a desprenderse de los padres y hacer compatibles las diferencias. La crisis de la llegada del hijo, de la crianza, de la adolescencia, que a veces desestabilizan a los padres. La crisis del nido vacío, que obliga a las parejas a mirarse de nuevo a sí mismas. La que se origina en la vejez de los padres y de los cónyuges, que reclama más presencia y cuidado. Todas esas provocan miedo, cansancio, sentimientos de culpa que pueden afectar gravemente la unión. Además, el profesor Escrivá agrega las crisis personales. A ellas hay que añadir estas crisis personales que inciden siempre en la pareja. Pueden surgir de dificultades económicas, laborales, afectivas, sociales o espirituales, y pueden añadirse circunstancias inesperadas que alteran la vida familiar y que exigen un camino de perdón y reconciliación. Saber perdonar y sentirse perdonados es una experiencia fundamental en la vida familiar. Ok. Soy argentino, voy muy rápido. Bien. Voy a abundar un poquito en el punto de Escrivá. En la jerga de los orientadores familiares se denominan crisis normativas y crisis no normativas. Las crisis normativas son las que son inherentes al crecimiento de la pareja, al ciclo vital de la pareja o al ciclo vital de los esposos. La crisis de la mediana edad es cuando el hombre va y se compra una moto, 45 años con casco y chaqueta de cuero, y a veces a las mujeres les sucede cuando sus hijos empiezan a prescindir de ellas y no te metas en mi vida, mamá. Y además, además surgen crisis que pueden haber sido de lo que hablábamos ayer de las caretas, cuando empiezan a caer caretas. No saben la cantidad de gente que nos viene a consultar por esposos que consumen pornografía. Las heridas que provoca eso en la intimidad conyugal y las dificultades, que ahora lo va a decir Escrivá con respecto a las crisis inherentes a la fragilidad humana. Las dificultades para reconstruir la relación sexual normal de un hombre que ha sido, o de una mujer también, porque también sucede con mujeres, que han sido alimentados con una visión nociva de la sexualidad, con una visión enferma de la sexualidad. El Papa Juan Pablo II habla de la castidad y dice que es la energía espiritual que libra a la sexualidad humana de todo egoísmo, violencia y no me acuerdo qué otro aspecto más, pero justamente la castidad conyugal incluye también eso. Las crisis propias de la fragilidad humana, hay también situaciones propias de la fragilidad humana, como la sensación de no ser suficientemente correspondido, los celos, las diferencias que surgen entre los propios esposos, los cambios físicos del cónyuge. Yo me casé con 68 kilos, ahora tengo el doble. No, tanto no, pero... en conclusión, van a existir conflictos. Es una realidad que deberán conocer todos los novios que van a casarse, pero también deberán conocer que esas crisis son oportunidad para recrear
y crecer en el amor. Que una convivencia feliz consiste en superar con éxito los pequeños conflictos diarios, en no rehuir las múltiples dificultades con las que nos encontramos, sino en hablarlas e intentar resolverlas. Cuando en una crisis se tiene la valentía de buscar las raíces, de lo que está ocurriendo, es posible llegar a un nuevo equilibrio para caminar juntos en esta nueva etapa. Sortear obstáculos juntos une más que la pasión primera. En el libro que escribí hay un capítulo que se llama sortear las crisis juntos, y realmente cuando empezamos a funcionar como equipo, a apoyarnos en la fortaleza de nuestro cónyuge y superar las dificultades juntos, el amor se multiplica y crece. Es realmente maravilloso. Los problemas grandes o pequeños, producidos por acciones o por omisiones, provienen de las diferencias entre los propios esposos, de las relaciones con sus hijos, de las relaciones con las respectivas familias políticas, de las relaciones con los amigos, de las dificultades económicas, de las enfermedades, del trabajo, etc. En definitiva, los problemas proceden de cualquier parte. Una feliz convivencia consiste en superar con éxito los pequeños conflictos diarios, en no rehuir las múltiples dificultades con las que nos encontramos, sino en hablarlas e intentar resolverlas. Sin embargo, muchas veces se contrae matrimonio pensando que toda la vida será un camino de rosas. Y cuando comienzan las primeras dificultades, los esposos creen que ellos son los únicos que tienen problemas. Y en consecuencia se sienten desilusionados, se desesperan y se rinden. Y no se dan cuenta de que resolviendo pacíficamente esos problemas, por los que suelen pasar todos los matrimonios, es como se consigue madurar y crecer. La mayor parte de las parejas que vienen a consultarnos son los que nosotros decimos que siempre empezamos con esta broma, diciéndole que la diferencia entre una hechicera y una bruja son 3 años de matrimonio. Porque evidentemente en la convivencia diaria empiezan los tironeos y empiezan ese descubrir que nos casamos con alguien al que idealizamos. El padre Espinosa de los Monteros dice que novio proviene de no vio. Porque las chicas encima tienen ese amor redentor y yo lo voy a cambiar. Entonces, las primeras crisis conyugales realmente son un placer recibirlos, porque después, cuando deciden pedir ayuda, es cuando se potencia el amor y esa pareja después va a ser exitosa a lo largo de la vida. Cuando no piden ayuda, después se le empiezan a acumular las crisis y generalmente empiezan las ofensas y las dificultades más difíciles de resolver. Pero los que piden ayuda al principio son fantásticos, nos encantan. Y otro defecto muy típico es creer que el matrimonio va a resolver mis problemas, ¿no? Tú me completas. Si estás incompleto, yo te diría que trabajes un poquito en tu crecimiento interior, porque te va a ir bastante mal en el matrimonio. Muchos matrimonios jóvenes y no tan jóvenes carecen, por desgracia, de la suficiente paciencia o no están dispuestos a luchar para encontrar soluciones a sus problemas. Les falta fortaleza y generosidad para sufrir y audacia para jugársela por sacar adelante su matrimonio. Creen ingenuamente que abandonando el barco se van a encontrar la felicidad y no se dan cuenta de que muchas veces están sacando el pasaporte de la frustración. Una tormenta fuerte puede hacer naufragar a un matrimonio, pero si los esposos consiguen superarla juntos, saldrán fortalecidos y con una importante experiencia para el futuro. Las situaciones de crisis traen sin duda dificultades, pero al mismo tiempo ofrecen posibilidades de enriquecimiento y crecimiento personal y conyugal. Esto es algo que les decimos a los novios recientes. Ningún mar en calma hizo un marinero experto. O sea, mejor que tengan dificultades ahora al principio y que aprendan a superarlas juntos y que formen un buen equipo ahora cuando empiezan. Porque eso después les va a dar fuerza para seguir cada vez más. A nosotros, ¿qué nos unió en nuestra crisis, en nuestra dificultad tremenda que atravesamos en lo que se llama la comezón del 7º año? Que habíamos perdido una hija. Y dijimos, si pudimos superar la muerte de una hija, ¿cómo no vamos a poder superar esto? O sea, nos sentíamos preparados para
el desafío de cosas mucho más grandes, y eso nos había dicho un sacerdote que nos atendía, nos había dicho, Dios no le pide, el agricultor no le pide permiso a la tierra para ararla. Le pasa con el arado por encima y la destroza porque sabe que la tierra va a dar mucho fruto. Entonces las dificultades conyugales son ese arado que nos pasa a Dios para despojarnos de nuestros orgullos, de nuestras soberbias, de nuestros egoísmos, y hacernos dar mejor fruto para nosotros y para nuestros hijos. Ahora bien, ni las enfermedades, ni la escasez de dinero, o la tirantez con las familias políticas son necesariamente luces rojas que conducen a una crisis matrimonial. Pueden pasar años donde estas situaciones resulten llevaderas hasta que de pronto se empiecen a sentir como una carga muy pesada. Pero esto no es necesariamente grave si la persona es sincera consigo misma y con su pareja. Estas circunstancias son simplemente obstáculos y sortearlos juntos fortalece el matrimonio y une a la pareja más que la pasión de los primeros años. Sin embargo, las primeras señales de alarma se encienden cuando se permite que en el matrimonio, como efecto de estas situaciones, se instalen respuestas groseras, monosílabos o silencios tensos, ausencias prolongadas, distanciamiento de las relaciones íntimas y en especial las faltas de respeto. ¿Qué prometemos en el altar ante Dios a nuestros esposos? Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Donde se va el respeto por la puerta, el amor salta por la ventana. Donde nos permitimos groserías, nos permitimos insultos, nos permitimos denigraciones, el amor se seca y se muere completamente. Entonces, siempre tengamos esa conciencia de frenarlo a tiempo. Yo trato a mi esposa como no trato a ninguna otra persona en el mundo. O sea, es el trato único de caridad exquisita, buscar siempre el bien de ella. Y cuando me enojo, porque pasa, me enojo y tenemos palabras no fuertes, pero sí ánimos caldeados, inmediatamente después le pido disculpas. O sea, cuando puedo le pido disculpas. Pero no solo le pido disculpas a ella, sino que yo ofendí a la hija predilecta de Dios. El amor de Dios es infinito y se distribuye en todos sus hijos infinitamente. Entonces todos somos los hijos predilectos de Dios. Si yo ofendí a la hija predilecta de Dios, tengo que ir a pedirle perdón a Dios también. Recurrir a la confesión constantemente. La existencia de conflictos conyugales, no determina ni encamina forzosamente a la separación y al divorcio, sino a su resolución espontánea, más o menos satisfactoria. Al fin y al cabo, un conflicto conyugal y familiar no es otra cosa que la aparición de un problema, de un obstáculo en las relaciones interpersonales, gracias a la cual las personas crecen y maduran en la medida que lo afrontan y lo resuelven. Sin la aparición de los conflictos, habría que poner en duda, en algunos casos, la autenticidad de las relaciones interpersonales en el contexto familiar. Por contra, la separación y el divorcio son el resultado terminal a los que se llega cuando los miembros de la familia se enrocan en un conflicto que se agiganta pero no se resuelve, o cuando los conflictos se multiplican y los esposos se rinden. Y esto hay veces que creemos que los conflictos tienen que ser gigantes. Siempre decimos en las charlas con mi esposa que el caño cuelga bombachas y las tablas del inodoro salpicadas rompen más matrimonios que las bombas, ¿no? Porque esos pequeños detalles de la convivencia cotidiana son los que van desgastando la relación, pero nunca hace las cosas como, pero siempre, y la longitud de las palabras, ¿no? El siempre y el nunca, hieren mucho. Entonces, tener mucho cuidado en la comunicación de nuestra frustración, tener mucho cuidado, usar oraciones usando el yo. Me hace sentir muy mal cuando dejas la tabla del inodoro salpicada. ¿Podrías poner más atención? No decirle, siempre deja la tabla del inodoro salpicada. Importante es. Reacciones a los problemas. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Esto ya creo que es... Sí. Ya no sé si nos queremos. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos?, interrogan los esposos en conflicto. En muchas ocasiones el problema no es el conflicto, sino qué respuesta le damos.
los esposos con problemas disponen de diferentes maneras de afrontarlo. Uno, abandonar el barco. Ante los conflictos, algunos optan por afirmar la defunción del amor. Gritan, el amor ha muerto, y abandonan el barco. Muchas veces el amor no ha muerto, lo han asesinado. En mi libro digo, con premeditación y alevosía. Ninguno se siente culpable porque tienen bien montada la coartada, echar la culpa al otro, o a un tercero, o a algo, a las circunstancias. ¿Por qué nos engañamos si la raíz está en nosotros mismos? En la mayoría de las ocasiones el problema es personal. Amamos como somos, personas humanas. El amor conyugal nos manifiesta todas las características humanas, las buenas, las malas y las confusas. Su grandeza y su miseria, sus contradicciones, sus límites, sus verdades, sus verosimilitudes y sus apariencias, sus engaños y sus autoengaños, el crecimiento, los desiertos y las rutinas, los fracasos, las caídas y los regresos. La vuelta perseverante a empezar, tan humilde y llena de humanidad, en suma, los paisajes de la vida humana misma. Esto nosotros decimos, terminar con el matrimonio porque se terminó el amor es lo mismo que vender el auto porque se acabó la gasolina, ¿no? Hay que cargarle gasolina de nuevo y seguir adelante. O cambiar la casa porque se quemó un foco de luz, ¿no? Hay que cambiar el foquito y seguimos. El amor, por tanto, somos nosotros, en cierta acción con otro y ese otro con nosotros. Pero los sujetos del amor somos nosotros. ¿Difícil la frase? ¿Lo digo de nuevo? El amor, por tanto, somos nosotros, en cierta acción con otro. Es decir, mi acción frente a mi esposa es el amor. Y viceversa. Y ese otro con nosotros. Pero los sujetos del amor somos nosotros. Queremos decir que pese a todas las apariencias, el amor no es algo que viene de afuera, no es un agregado de alguna misteriosa galaxia del universo, no es un golpe que atribuir a Cupido o a otro ser sobrenatural o extraterrestre, en todo caso, un algo o alguien ajeno. A nosotros que se nos apodera, alguien o algo ajeno a nosotros que se nos apodera y nos somete a conmociones, a sentimientos, a ansias, a anhelos, a dolores y frustraciones. No, el amor no es un tercero a quien, ¿por qué no?, podemos llamar el amor y a quien podemos atribuir toda la responsabilidad de haberse originado, de hacernos vivir, de hacernos disfrutar y padecer, y al fin que podamos culpar a aquel de habérsenos muerto el amor entre las manos sin saber cómo, cuándo y dónde se nos enfermó de muerte. En realidad, no hay nadie ajeno al que responsabilizar. No hay nadie excepto uno mismo como responsable de su propia vida. Claro está que en toda historia amorosa, como ocurre en el teatro, intervienen muchos actores, los propios enamorados, sus familiares, sus amistades, etc. Y también hay coreografía, el entorno social y el profesional en el que se mueven. Y atrezzo, las circunstancias de cada día que uno genera y aquellas ajenas a su voluntad, etc. Pero los protagonistas son solo los protagonistas, o sea, los enamorados. Ellos son los que aman, vivifican, sostienen, asientan, acrecientan, restauran o matan sus amores. Los esposos aman tal cual son. Su obrar sigue a su ser. Sus obras son suyas. Los autores, los sujetos, los responsables de sus amores son ellos mismos. Solo ellos mismos. Ahora bien, podemos renunciar a ser protagonistas de nuestra propia vida. Nosotros, los seres humanos, tenemos por costumbre, casi por naturaleza, transferir a otros nuestras conductas y responsabilidades. Cupido, el destino, la primavera, la vida. La vida nos hizo coincidir, nos separó la vida, etc. Todos estos personajes, el arquetipo de un tercero, somos solo nosotros. Nosotros disfrazados de otros y estamos tan bien camuflados que los primeros en caer en el engaño somos nosotros mismos. Es importante subrayar que el matrimonio no hace felices a las personas, ni puede hacerlo. Son más bien las personas las que pueden y deben hacer matrimonios felices. Esto, en realidad, el libro empieza con la primera crisis que pongo yo en el libro, es la crisis del noviazgo. El noviazgo o el enamoramiento, y el peligro que ocurre es casarse con cabecita de princesa Disney, ¿no? Que van a venir los ciervos y los pajaritos a hacernos las camas y no sucede.
Y entonces, creer que el amor es algo que va a resolver nuestros problemas es el primer error con el que vamos al matrimonio. Hombres y mujeres llegamos al matrimonio con expectativas completamente diferentes. El hombre llega al matrimonio con la idea de que ella nunca va a cambiar. Y la mujer llega al matrimonio con la idea de que ella va a cambiarlo. Y los dos se equivocan estrepitosamente, y entonces creen que el matrimonio va a resolver sus problemas y no, el problema, ese tipo de problemas van a acrecentar la crisis y van a hacerla cada vez más difícil porque la idealización del matrimonio va a hacer que lleguemos a conflictos aparentemente irresolubles. Entonces, el matrimonio es como un banco. Si no hacemos depósitos no podemos hacer retiros. Si no depositamos todos los días nuestra cotita de amor, ese pequeño extra que decíamos en la conferencia anterior, va a ser muy difícil obtener algo del matrimonio. Segundo, perdón, un poquito que estoy con... evitar el problema o no admitir que los problemas existen, con la idea de que el tiempo todo lo cura y de que vendrán tiempos mejores. Aplica la técnica del avestruz, meten la cabeza bajo tierra. Por desgracia, con demasiada frecuencia, los esposos cometen el error de callar sus insatisfacciones sin darse cuenta de que de esta forma los problemas pueden crecer y se pueden crear un clima de insatisfacción que daña la relación poco a poco hasta romperla. El resignarse, el decir, bueno, es así, ya está. Esto no va a mejorar. Hay que resignarse, pero hay que, en realidad, resignificar el matrimonio. Y tener conciencia de esto, que el matrimonio va a mejorar en la medida que yo mejore. No esperar que mi esposo haga el primer movimiento porque siempre vamos a estar esperando que el otro haga el primer movimiento. Ser generosos en dar el primer paso. Y si bien esto es una distinción muy interesante que hace el Papa en esta exhortación y en algunas catequesis que dio, el amor no es dar sin pensar en recibir, como dicen algunos románticos. El amor es dar y recibir constantemente. Y estar preparados a recibir también es muy importante en el matrimonio. Conozco cientos de mujeres que no dejan que sus esposos hagan la cama porque ellos no la hacen como la hago yo. Y después dicen, pero nadie me ayuda en la casa. Y sí, si sos criticona no te voy a ayudar. Entonces, muy importante saber que enterrar los problemas, enterrar las dificultades, las insatisfacciones, lo que va a hacer va a generar una olla de presión que en algún momento va a estallar y nos va a llevar por delante. Tercera estrategia de qué hacemos con la crisis, es acomodarse. Acomodarse, lo que supone, bien, ceder habitualmente los puntos de vista de los otros, renunciando a los propios. O bien, optar por pactar de forma más o menos tácita una coexistencia pacífica sobre la base de compartir o no, arriesgar intereses materiales, satisfacciones carnales o convenciones sociales. Una vez acomodados, los esposos circulan montados sobre los raíles de dos vidas paralelas. Cada uno va a lo suyo. La profesionalitis, el mundo del prestigio y de las relaciones sociales completan el cuadro de sus vidas. Los esposos se soportan en la inercia de la relación. Son capaces de dejarse la vida, lo mejor de ellos mismos en el trabajo, incluso en el gimnasio para adelgazar, pero les falta el coraje y la valentía para asumir sus vidas como esposos y padres. Y con frecuencia afirman, ¿qué más puedo hacer? Bastante hago ya no puedo hacer más. Y desde este acomodamiento pueden ir deslizándose poco a poco hacia la mera coexistencia, presidida por la negatividad de dos que han dejado de admirarse, que han dejado de amarse. San Francisco de Sales decía, el matrimonio ofrece la máxima oportunidad de mortificación cotidiana a las personas. Me río, yo digo esto, yo agrego esto, me río de los monjes y sus cilicios y sus látigos, me muero de risa. Los invito a que salgan a pasear con un niño y les haga un berrinche en medio de un mall comercial, o a tener que discutir con una mujer enojada. Entonces, esto, ¿no?
del acomodarse y dejar que las cosas sucedan y tomar caminos separados. No. Ofrecer esas mortificaciones y ofrecerlas por el bien del cónyuge también. Cuando mi esposa se enoja mucho conmigo, le digo, ¿cómo haces para seguir amándome? Y me dice, el amor es un misterio. Muy teológico lo suyo. La cuarta posibilidad es enfrentarse a las dificultades. ¿Qué hacer entonces frente a un conflicto? Pues tratar de resolver el problema, porque el hombre, por encima de todo, es un solucionador de problemas, aunque también sea un generador de ellos, y muy gran generador. La familia en crisis no es siempre una familia disfuncional. Son situaciones de cambio que implican transformaciones en el sistema familiar, pero si la familia es capaz de asimilar estas reestructuraciones, esas crisis pueden ser fuente de crecimiento y desarrollo familiar. Yo digo que no es que pueden, son efectivamente, y realmente cuando pasan, uno dice, gracias a Dios que pasó. Porque el objetivo de la crisis es deshacernos de estructuras que están dañando a la relación. Por ejemplo, en la crisis del nacimiento de los hijos, como les dije, el rol de la madre es instintivo y es puramente emocional, y el rol del padre es el de espectador asombrado. Uno puede creer que ese niño la partió al medio a la madre, le provocó los dolores más inconcebibles y ella la ama incondicionalmente. Y uno que trabaja como un enano todos los días para ganarse el amor de la chica, queda desplazado completamente por este piojo inmundo que es muy injusto. Nos sentimos desplazados en serio. Y entonces, ¿qué pasa? Esa crisis, que se resuelve muchas veces en el silencio y en el retraimiento, porque el hombre pierde la intimidad, pierde el diálogo, pierde todo, porque la mujer está obsesionada, tiene un trastorno obsesivo-compulsivo con su hijo, y esa crisis lo que hace es ayudarnos a asumir el rol de padres, no solo el rol de esposos, porque el hombre quiere que todo vuelva a ser como antes. ¡Ah! No, mi amor, faltan 35 años para que vuelva a ser como antes. Con suerte. Tu esposa falleció, que viva la madre. Entonces, si no nos damos cuenta los varones de eso y no ofrecemos nuestra ayuda generosa y desinteresada a nuestra mujer, obviamente la mujer va a estar agotada al fin del día. Ayer lo hablamos esto. El matrimonio no se acaba hasta que se acaba. Un matrimonio no se rompe como se rompe un objeto de modo irreparable, ni se estropea como un utensilio al hacerse definitivamente inservible. La comunidad conyugal puede perder intensidad o incluso suspenderse a lo largo del tiempo, pero la capacidad creadora del hombre sobrevive a los fracasos. Tiene una enorme capacidad y sorprendente poder de restaurar la convivencia perdida. Muchas veces basta que un cónyuge esté dispuesto a dar un paso y salir de la cárcel de su propio yo. Se trata de volver a andar juntos. No existe un matrimonio, dice el Papa Francisco, no existe un matrimonio saludable ni familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en un escenario de conflictos y un bastión de agravios. Sin el perdón, la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz del alma ni comunión con Dios. Quien no perdona enferma físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Es por eso que la familia tiene que ser un lugar de vida y no de muerte, territorio de curación y no de enfermedad, etapa de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde un dolor produjo tristeza y curación donde el dolor ha causado enfermedad. Esto, cristianismo básico. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le estamos atando la mano a Dios para que nos vaya a perdonar después. El que no perdona en el matrimonio comete una estupidez tan grande como tomar veneno y esperar que el otro se muera, ¿no? Porque ese veneno lo va a estar absorbiendo todos los días y esperando que el otro va a estar, ni se va a enterar. 5. Reacciones ante los problemas. Pedir ayuda. Lo más importante es aprender a prevenir y también a resolver los conflictos
y si hay dificultades graves, atreverse a pedir ayuda. Por desgracia, los esposos con dificultades pasan mucho tiempo inmersos en el conflicto antes de pedir ayuda, bien sea por desconocimiento o porque piensan que no es tan grave o que el tiempo todo lo cura. A veces, es un solo cónyuge el que pide ayuda, pero conviene tomar conciencia de que la dificultad en el matrimonio constituye un problema de ambos. Una dificultad vivida como tal por uno de los cónyuges afecta a toda la familia. Cuando se produce un trastorno grave en las relaciones conyugales o en las relaciones de familia, han de ponerse en marcha múltiples mecanismos de reparación que no responden a fórmulas simples. Solicitar ayuda a un tercero se impone como una prudente necesidad. Siempre es positivo encontrar a alguien que nos escuche en esos momentos de desasosiego y desorientación. Hace 150 años, las familias formaban redes solidarias, eran familias grandes, funcionales, que cuando una pareja de la familia atravesaba una dificultad, la experiencia de los mayores ayudaba a los más jóvenes a superar esa dificultad. Actualmente esas redes de contención han caído, y además los padres atraviesan dificultades, los hijos atraviesan dificultades y los nietos viven en esas dificultades y probablemente las vayan a generar en el futuro. Entonces, es muy difícil romper esta dinámica. Por eso el Papa, el Santo Padre, insiste en los centros de orientación familiar. Necesitamos muchos orientadores familiares. Si alguno de ustedes tiene vocación para eso, hágalo, por favor. Porque realmente, el otro día publicaron una estadística, un sitio católico norteamericano, que decía, los católicos norteamericanos con la tasa más baja de divorcios del país. Dije, ay, qué fantástico, voy a leer la noticia. 28% de divorcios, 28% de divorcios en familias católicas. O sea, es una crisis gravísima. Y nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. Tenemos que ser conocidos por tener buenas relaciones de pareja, buenas relaciones conyugales, buenos formadores de hijos, etcétera. Pedir ayuda no es muestra de debilidad, al contrario, hay que ser muy valiente para aceptar que las personas en conflicto solas no pueden resolverlo y que deben pedir ayuda. Pedir ayuda significa abrirse, mostrarse y confiar, significa compromiso y sobre todo significa acción. Las personas se comprometen a actuar, a realizar las tareas necesarias para superar el problema. Una familia en apuros debe confiar sus problemas a un profesional específicamente preparado, con suficiente ascendencia y conocimientos, pero que también cuente con credibilidad, honestidad y ética personal. No obstante, conviene recordar el consejo de Hipócrates. Médicos, por lo menos no causéis daño. En otras palabras, al intentar ayudar a las parejas que sufren una desaveniencia conyugal, los parientes, los amigos, el psicólogo, el psicoterapeuta, el mediador, el abogado, etcétera, deben mostrar gran cautela y entereza moral. Cuando nosotros empezamos a dar charlas sobre estos temas y empezamos a hablar en público de nuestras relaciones conyugales, porque en el fondo estamos exponiendo nuestra vida familiar con Mariana, se nos convirtió en un desafío, porque tenemos que predicar con el ejemplo. O sea, sería muy hipócrita que yo venga a hablar sobre el matrimonio y después la trate con desprecio a mi esposa. Entonces, el primer trabajo que yo tuve que hacer fue mejorar como esposo. Y no saben lo que me falta. Señales que pueden advertir a las parejas que necesitan pedir ayuda. 1. Siempre se pelean por lo mismo. Una cosa es discutir ocasionalmente por algo que cayó mal y otra muy distinta es estar discutiendo y generando problemas en torno a la misma cuestión. Si ambos guardan rencores o no están de acuerdo con algo de lo que ya se ha hablado, lo más probable es que terminen atacándose de forma negativa. Los dos se tendrán que replantear las cosas y tendrán que comprometerse a tener más control sobre sus impulsos. 2. No hay buena comunicación. Con el tema de la comunicación puede ocurrir varias cosas negativas. La primera es que uno o los dos pierdan el respeto y empiecen a utilizar un lenguaje destructivo o de desprecio. La otra es que exista cierto temor a hablar por las posibles reacciones que vaya a tener la pareja. La cosa es que si no existe este pilar, ambos terminarán siendo unos perfectos desconocidos y al final lo único que querrán es estar alejados.
3, no tienen una vida sexual. Si no están teniendo relaciones sexuales, perdón, un segundito. Si no están teniendo relaciones sexuales o alguno de los dos siente rechazo hacia ellas o no disfruta, tienen que actuar cuanto antes. La intimidad debe ser tan esencial como el amor, el respeto y esos otros sentimientos que permiten disfrutar la compañía de la otra persona. Se castigan retirando las muestras de cariño. En los momentos de rabia es muy difícil manifestar algún tipo de emoción positiva. Sin embargo, eso no quiere decir que ambos tengan que convertirse en bloques de hielo para demostrar su enojo. Tras pasar una dificultad, retirar las muestras de cariño es una costumbre bastante dañina para la pareja y puede ocasionar desequilibrios. Después voy a abundar sobre algunos de los puntos. Llevan vidas separadas. Esto suele ocurrir en muchas parejas cuando llevan demasiado tiempo conviviendo juntos y no han fortalecido sus lazos. Ya no hacen nada juntos, no se cuentan las cosas y en general parece que llevan una vida separada pero bajo el mismo techo. Fracasan en sus intentos por mejorar, por no tener que recurrir a pedir ayuda, asesoramiento, orientación o terapia familiar. Muchos hacen sus mayores esfuerzos por mejorar las cosas y regresar a su estabilidad emocional. Sin embargo, pueden haber hecho 3, 5 o más intentos y cualquier dificultad vuelve a desandar todo el camino. Si las cosas están de este modo, la única opción es solicitar este tipo de apoyo antes que la desesperación y la desesperanza acaben con la unión. Es lo que hablábamos con la persona que preguntó por Facebook en la conferencia anterior, ¿no? Buscar ayuda. Hay pretensión de cambiar la personalidad del otro. Si todo surge en torno a los defectos de la personalidad del otro, es muy probable que exista ese sentimiento de querer cambiarlo para poder tener la relación perfecta. Eso, Lupita Venegas, que es una conferencista mexicana, dice: Dios, ilumínalo o elimínalo. Se ha de tener claro que lo único que se logra con este tipo de pretensiones es crearse ideas falsas sobre el amor ideal y generar destrucción tanto en uno mismo como en la pareja. ¿Se sienten identificados? Si es así, lo mejor es que se pongan de acuerdo cuanto antes para solicitar apoyo de un profesional que les pueda ayudar a tomar las mejores decisiones. Bueno, todos estos síntomas que fuimos viendo, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Ok. Todos estos síntomas pueden ser síntomas de que estén necesitando consejería familiar, orientación familiar, y pierdan el miedo porque hay dos cosas que suceden en la consejería familiar. La primera es que uno logra definir el problema, porque muchas veces nos peleamos sin definir el problema. No, el problema es que tal cosa, el problema está el otro, y entonces, teniendo un árbitro, teniendo alguien que escuche las dos campanas y además comprenda la dinámica de las relaciones interpersonales, ayuda a que se pueda identificar mejor el problema. Tal vez pensaban que el problema era el egoísmo de uno y resulta que es la exigencia del otro, o es una combinación de ambas. Y hay claves y pistas para ir siguiendo para que ustedes mismos, para que las parejas que recurren a ayuda profesional puedan resolver el problema. El orientador familiar no les va a resolver el problema. El orientador familiar no es un árbitro del matrimonio que va a decir tarjeta roja para él, 5 minutos a... O sea, el consejero familiar los va a ayudar a descubrir en ustedes mismos los recursos para que ustedes puedan resolver los conflictos conyugales. Entonces, la terapia familiar realmente es hermosa, es un momento de encuentro y es un momento que muchas veces los esposos aprenden a dialogar. Porque como está un tercero adelante, se cuidan mucho de decir las cosas que dicen presencialmente. Entonces, se puede encauzar una relación muy fácilmente. Por supuesto que hay casos difíciles, pero en general la resolución de los conflictos conyugales con la ayuda de un tercero es una gran ayuda. ¿Cómo actuar ante los conflictos? ¿Cuál es la estrategia más indicada para mejor resolver un conflicto? Cada caso es singular. Como decía León Tolstoy, todas las familias felices se parecen. Las familias infelices son infelices cada una a su modo.
No hay recetas mágicas, obviamente, porque cada persona es un mundo y cada unión de personas es un mundo mucho más grande todavía. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que el mejor procedimiento para resolver un conflicto familiar, y no solo en el ámbito familiar, es aquel en el que las partes tratan de vencer el problema más que la otra parte. Obviamente, si el enemigo es el problema y somos un equipo, juntos lo vamos a vencer. Si el enemigo es mi cónyuge, estamos en problemas. Las personas deben ser capaces de controlar sus sentimientos, reprimiendo la rabia, la ira o la agresividad que en un momento determinado puede sentir ante un conflicto. Los esposos deben resolver sus problemas de manera razonable, sin ofender ni herir a nadie. Es fundamental controlar las palabras y los actos y evitar siempre comportamientos agresivos o poco respetuosos. Los conflictos hay que resolverlos de forma positiva, dialogando y tratando de llegar a un acuerdo. Hay que ponerse en el lugar del otro y procurar entenderlo para hacerle comprender con la mayor claridad posible por qué estamos enfadados, heridos, dolidos o en discrepancia con él. Lo más probable es que el otro vea el problema de manera diferente. Por ello es necesario escucharle atentamente y procurar entender su punto de vista para hacerle razonar y que entienda nuestra posición. Una forma de controlar la ira en las discusiones conyugales es, porque todos podemos controlar nuestros impulsos emocionales. O sea, a veces es muy cobarde lo que hacemos porque a la persona que más amamos es a la que peor tratamos. ¿Nos dirigimos con el mismo tono a nuestro jefe? De ninguna manera. ¿Nos dirigimos con el mismo tono a un sacerdote? Jamás. Entonces, ¿por qué somos tan cobardes de dirigirnos a la persona? A la única persona que nos conoce en la intimidad profunda, a la que nos acepta y nos ama a pesar de todas nuestras falencias, nos permitimos dirigirnos en ese tono. Todos podemos controlar nuestros impulsos emocionales. Ah, pero es que ella saca lo peor de mí. No, mi amor. Tú lo dejas salir solito. Entonces, primer consejo para controlar la ira es pensar que esa persona es, como dijimos recién hace un rato, es la hija predilecta de Dios. Me estoy enfrentando a la hija del rey. ¡Wow! Con la infinita dignidad de la hija de Dios, yo no la puedo tratar de un modo despectivo, de un modo irónico, hiriente, etc. Y en segundo lugar, circunscribir la expresión de mi enojo, que puede existir el enojo, nadie lo niega, circunscribirla al problema que lo generó. Y no decir siempre, no decir nunca, no prolongarlo en el tiempo, porque eso hiere mucho. Entonces, ayudarnos a controlar el impulso emocional. La primera vez va a ser difícil, la segunda vez va a ser un poco más fácil y como toda virtud, con el tiempo va a generarse un buen hábito de comunicación de la frustración, porque es natural que haya frustración en el matrimonio y es natural querer expresarla. Entonces, cuidar el modo de la expresión. La comunicación conyugal debe ser siempre constructiva. Los matrimonios felices saben cómo comunicarse con efectividad. Utilizan la comunicación para lograr un entendimiento mutuo, una solución eficaz de los problemas, una resolución creativa de los conflictos y una intimidad satisfactoria. Pueden hablar de cualquier tema sin sentirse amenazados. Tienen la capacidad de escuchar atentamente a los mensajes verbales y a los no verbales. Buscan momentos apropiados para el diálogo. Pueden ser honestos sin ser crueles o sarcásticos. Respetan los sentimientos del otro y se comunican de manera positiva. Pueden estar de acuerdo en estar en desacuerdo sin provocar discordia. La comunión conyugal debe ser siempre constructiva y por lo tanto no debe acusar, no debe exigir, no debe burlarse, no debe dominar, no debe guardar rencor, no debe ser pedante, no debe ser repetitiva, etc. Mantener una buena comunicación conyugal no es solo un tema urgente y necesario, es un tema vital porque mantiene vivo el amor de los esposos. Esto es clave. Lo que hablábamos ayer, el 90% de los conflictos conyugales no es por lo que se dice, sino por el tonito con el que se dice. Y esa frustración que se manifiesta en lenguajes, en el tono de voz o en el lenguaje corporal,
hiere mucho, hiere mucho. Los esposos deben poder hablar de cualquier tema sin sentirse amenazados. Los esposos deben poder hablar de cualquier tema sin sentirse amenazados. Para que se pueda dar un diálogo efectivo, es indispensable que la otra parte escuche. El tener un buen diálogo tiene que ver en gran medida con saber escuchar y con saber abrirse al otro. Deben cultivar la capacidad de escuchar atentamente los mensajes verbales y no verbales. Deben buscar momentos apropiados para el diálogo y tener el don de la oportunidad. Deben aprender a callar, no todo puede o debe ser dicho. Deben ser sinceros y honestos, sin ser crueles o sarcásticos. Deben aprender a respetar los sentimientos del otro y comunicarse de manera positiva. Deben poder estar de acuerdo en estar en desacuerdo sin provocar discordia. Estaba repetido el párrafo, ¿no? En resumen, comunicarse eficazmente supone darse a conocer, ser capaces de decir lo que se quiere decir y no otra cosa, ser coherentes en lo que se dice y cómo se dice, ajuste entre la comunicación verbal y la no verbal, adaptar la comunicación a la situación y características de la otra persona, asegurarnos de que quien escucha comprende y acepta el mensaje, saber escuchar, saber ponerse en el lugar del otro, saber preguntar, saber interpretar la posible respuesta de la otra persona, saber escribir ideas con lenguaje claro, conciso, precisar el tema y no permitir sobreentendidos, etc. Esto el padre Emilio lo dijo muy, muy lindo. Los hombres y las mujeres somos muy diferentes en cómo manejamos el estrés. Cuando un hombre está estresado, lo que quiere hacer es irse a su cajita de la nada, como le dice Mark Gungor, o a su cueva, como le dice John Gray, y esconderse y resolver el problema a solas, desconectarse y así resuelve sus problemas. Cuando una mujer está estresada, necesita hablar. Si no habla, la cabeza le explotaría en 50.000 pedazos. Y entonces, cuando estamos en un conflicto, como nos amamos, tenemos tendencia a querer resolver el conflicto al modo masculino o femenino. Entonces, le decimos a nuestra mujer, viene y nos plantea un problema y le decimos, ¿y por qué no dejas de pensar en eso? Porque no puede. Para nosotros es muy fácil, porque nosotros bajamos un switch y nos vamos a jugar al fútbol y la vida sigue maravillosamente bien, a pesar de que tengamos las deudas acá arriba, pero ella no puede dejar de pensar en el problema. Y lo mismo le pasa a las mujeres, cuando nos ven a nosotros estresados, que nos queremos meter en nuestra cuevita, nos persiguen y nos dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan preocupada? ¿Por qué no me hablas? Déjame en paz. Ahora, cuando el conflicto es el otro, entonces se produce esa carrera de locos, en la que la mujer persigue al hombre y el hombre se esconde, y terminan reventando. Entonces, sepamos comprender que el otro tiene momentos y modos de expresarse totalmente diferentes a los nuestros. San José María, escriba de Balaguer, decía: los matrimonios tienen gracia de Estado, la gracia del sacramento, para vivir todas las virtudes humanas y cristianas de la convivencia: la comprensión, el buen humor, la paciencia, el perdón, la delicadeza en el trato mutuo. Lo importante es que no se abandonen, que no dejen que les domine el nerviosismo, el orgullo o las manías personales. Para eso el marido y la mujer deben crecer en la vida interior y aprender de la Sagrada Familia a vivir con finura, por un motivo humano y sobrenatural a la vez: las virtudes del hogar cristiano. Repito, la gracia de Dios no les falta. Si alguno dice que no puede aguantar esto o aquello, que le resulta imposible callar, está exagerando para justificarse. Hay que pedir a Dios la fuerza para saber dominar el propio capricho, la gracia para saber tener el dominio de sí mismo, porque los peligros de un enfado están ahí, en que se pierda el control y las palabras se pueden llenar de amargura y lleguen a ofender, aunque tal vez no se deseaba a herir y a hacer daño. Es preciso aprender a callar, a esperar y decir las cosas de modo positivo, optimista. Cuando él se enfada, es el momento de que ella sea especialmente paciente hasta que llegue otra vez a la serenidad, y al revés. Si hay cariño sincero y preocupación para aumentarlo, es muy difícil que los dos se dejen dominar por el mal humor a la misma hora. Esto
la gracia de Estado. Tenemos la gracia, pero la gracia, como dice mi obispo, dice que yo lo saqué de la carta de San Pablo a los cholos, dice, la gracia no es magia, no puede actuar sola la gracia, tenemos que ser dóciles a la gracia. O sea, no es que la gracia va a venir y nos va a soplar la paciencia que necesitamos, no, tenemos que ser dóciles a la gracia y además tenemos que alimentar esa gracia. El sacramento del matrimonio, ¿cómo se renueva? No estudiaron el catecismo. Muy bien, perfectamente bien. Se renueva en la Eucaristía. La fuente de la gracia, la única fuente de la gracia es la Eucaristía. Entonces, el sacramento del matrimonio, para que nos dé las gracias de Estado, evidentemente nos tenemos que conservar en estado de gracia nosotros. Y comulgar con la mayor frecuencia posible. Es como cafeaspirina. Es como o sea, por ahí suena medio herético lo que estoy diciendo, pero la Eucaristía alimenta la gracia, la aumenta. Entonces, vayamos a comulgar juntos. Vayamos a comulgar juntos y ofrezcamos la comunión por nuestro cónyuge. Busquemos siempre el bien de nuestro cónyuge, pero no solamente en pensarlo o en palabras, no. Ofrezcámosle nuestra comunión diaria a Dios por nuestro cónyuge. Bien, estamos llegando al fin. El profesor Escrivá nos deja 25 consejos genéricos para gestionar una crisis de comunicación. Nada más que 25. Qué poco. Mi libro tiene más. 25 consejos genéricos para gestionar una crisis de comunicación. Las crisis de comunicación existen. El diálogo conyugal es un aprendizaje, no es algo que se dé espontáneamente en el enamoramiento, pero después hay que cultivarlo. Como decía ayer el padre, tiene que ser un cultivo continuo, tiene que ser una cosa constante. Entonces, el profesor Escrivá nos da estos consejos. Mientras dure el apasionamiento, no eches leña al fuego de tu imaginación dando vueltas a los agravios aparentes o reales del otro. Muy importante. Pues las cosas se reciben al modo del recipiente. Y entonces, yo le hago una anécdota de mi pareja, de cuando recién nos casamos. Yo la empecé a conocer a mi esposa, porque yo creía que la conocía y ahí me di cuenta que no. Estaba taladrando una viga para poner las cortinas, nos acabábamos de mudar a la casa nueva, estaba taladrando una viga con unas mechas, porque la viga la habían hecho de adamantium, no sé de qué material, pero quemaba mechas y tenía que hacer 8 agujeros y tardé como 2 horas en hacer los 8 agujeros, y tenía una escalerita que tenía una estantería, un estante para poner las herramientas. Entonces dejé todas las mechas que iba a necesitar, porque necesitaba muchas, los tarugos, los tornillos, todas las herramientas. Y entonces, en un momento me doy vuelta para cambiar la mecha, porque se había quemado la punta, y miro así y no estaban las cosas. Entonces dije, se habrán caído con el movimiento, porque me estaba moviendo mucho. No estaban, y tampoco estaba la caja de herramientas en el piso. Entonces, Mariana, ¿qué, mi amor? ¿Vos sacaste las cosas que estaban acá? Claro, con el ruido yo no había escuchado nada. Sí, me dice, ya te las guardé. Tráemelas. Y ella me estaba haciendo un favor, me estaba ayudando, y para mí fue un agravio, fue un insulto. O sea, bueno, se recibe al modo del recipiente. Entonces, por ahí los agravios son... Ella no se... O sea, encima que le hago un favor, se enoja conmigo. Reflexiona sobre las culpas propias. Procura descubrir todo aquello en que, por mala voluntad, debilidad o error, hayas podido dañar la sensibilidad de tu cónyuge. Obviamente, tenemos que ser conscientes de que la convivencia genera conflicto. Y el conflicto es normal, no pasa nada, pero hay que resolverlo.
Trata de ver las cosas honradamente desde el punto de vista de la otra parte. Intenta darle la razón o al menos reconocer la legitimidad de su opinión o postura en todo lo posible. Comienza por hacerlo interiormente, exactamente como te gustaría que lo hiciera el otro. Una vez estábamos peleando, pero muy fuerte, habíamos tenido una discusión fuertísima y al final le digo, bueno, tienes razón. ¿Viste? Me dice. Bueno, ahora úsala, le digo. Se enojó un poquitito. ¿Usted hace deportes de riesgo? Sí, de vez en cuando le llevo la contraria a mi esposa. Amar la libertad trae compromisos. Haz lo que puedas para comprender y valorar aquello que el otro es diferente o incluso contrapuesto a ti por carácter, enfoque, gustos, etc. Lo hablamos ayer. Nos atraemos por opuestos. Yo busco en el otro lo que a mí me falta. Mi padre, cuando yo era chico y entraba en mi habitación, claro, cuando fueron casando mis hermanos, a medida que iban casándose ellos, iba ganando espacio. Me quedé con la habitación más grande de la casa, pues fui el anteúltimo en casarme, me quedé con la habitación más grande de la casa. Y entraba mi padre y se me izaba los cabellos así, decía, por favor, cásate con alguien que sea muy ordenado. Mi esposa. Trastorno obsesivo compulsivo con el orden, gracias a Dios. Y entonces, yo ahora valoro mucho su orden y valoro mucho su trastorno obsesivo compulsivo y jamás la critico, salvo cuando vengo a conferencias. Solo. Espero que no me esté viendo. Nos separan como de hace 1000 kilómetros, así que probablemente cuando vuelva a casa meta la llave en la puerta y no gire. No, pero realmente yo tengo que ser agradecido que ella sea ordenada, pues si no nos hubiesen comido las cucarachas. O sea, y de a poco, yo me fui ordenando también en muchas cosas. Ella me ayudó a organizarme sin forzarme. Eso es lo que hablábamos ayer del desordenero, de buscar la forma de negociar esa diferencia, que son diferencias irreconciliables. Tienes que cambiar. No puedo cambiar. Son muy difíciles los cambios. Entonces, aprender que en la diferencia está la riqueza. Y cuando aprendemos que las luces de ellas iluminan mis sombras y mis luces iluminan sus sombras, entonces hacemos un gran equipo. Juntos podemos vencer al mundo porque entre los dos hacemos una buena persona. Perdona lo que a pesar de todo te sigue pareciendo negativo. Perdona, olvida y luego no pases factura. Esto es lo que hablábamos ayer. En Argentina le decimos pescado podrido. Siguen trayendo el pescado podrido de hace 20 generaciones. Pero en el 84 me dijiste, no me acuerdo lo que le dije ayer. Casi siempre hay motivo para que pidas perdón tú, aunque pienses que existen otras muchas más razones para que pida el otro. Procura averiguarlo. Pedir perdón primero realmente es... Fíjense cuando en la parábola del hijo pródigo, el padre ve que el hijo está volviendo, lo ve a la distancia, sale corriendo y no le deja decir ni una palabra, le pone la capa, le pone el anillo, le pone las sandalias y manda matar al ternero cebado. Esa tiene que ser nuestra actitud en el matrimonio. El más mínimo gesto de acercamiento tiene que ser el perdón inmediato. Y los hombres tenemos más facilidad para esto, entonces ser los primeros perdonadores, ser los más heroicos en el perdón. Está bien, te perdono. Ser generosos en el perdón, porque además nuestra esposa va a después ser generosa con nosotros en el perdón también. Ojo al orgullo, pedir perdón no es una derrota de uno, es una victoria de ambos. Quien no es capaz de pedir perdón a menudo exige del otro rendiciones incondicionadas. Reconoce que disculparse el primero no es humillarse, es empezar por enfrentarse con la verdad sobre uno mismo. Esto es otra cosa. Cuando los hombres estamos enojados, no toleramos que nos hablen, porque nos hace poner más locos. Chicas, en serio,
estamos con un baño de hormonas adentro que está provocando una dificultad seria en la comunicación. Y si vienen y nos taladran el coco con... reaccionamos mal, reaccionamos violentamente, porque el hombre tiene esa tendencia a pelear o huir, y entonces lo primero que hace es huir, pero si nos siguen, vamos a pelear. Y cuando peleamos, no peleamos por el amor de la competencia, peleamos para ganar. Y entonces cometemos muchas injusticias, decimos muchas barbaridades de las que después inmediatamente nos arrepentimos. Déjennos nuestros espacios de reconciliación interior, déjennos que bajemos un cambio, que podamos calmar las emociones y después evaluar los hechos con tiempo. Para mí es clave ese concepto. Sigue profundizando. Perdonar no es quedar de tonto, aunque uno tenga que repetirlo a menudo. Es uno de los modos más profundos de querer y de enseñar a querer. Nuestros hijos aprenden de nuestro perdón. Y esto les voy a dar una clave importante, porque nuestros hijos muchas veces no ven nuestro perdón. Ven nuestras peleas, ven nuestras discusiones, pero no ven nuestro perdón porque sería bastante... ¿no? Porque nuestro perdón a veces se resuelve en la lucha física. Entonces, es muy importante, muy educativo para nuestros hijos, que nuestros hijos vean que nos pedimos perdón y que nos perdonamos. De nuevo, el ejemplo. Yo le digo a mi hijo, le tienes que pedir perdón a tu hermano. No quiero pedirle perdón. Lo tienes que perdonar. No quiero perdonarlo. ¿Por qué? Porque están viendo que nosotros ni pedimos perdón ni nos perdonamos. Tiene que ser público. Si la discusión fue pública, los niños tienen que ver la reconciliación públicamente también, porque sufren mucho nuestras discusiones. Como les dije, los chicos se sienten todopoderosos. Entonces, busquemos que la reconciliación sea, y es más, pongámonos melosos delante de ellos, porque, como decía ayer Juliana, se vuelven locos de celos, pero les encanta en el fondo. En el fondo, ellos ven el amor de los padres como su propia seguridad. Ellos saben que nacieron del amor nuestro. Y mientras ese amor perdure, ellos se sienten seguros. 12. Respetar el elemental derecho de la persona humana a tener defectos e incluso a ejercerlos tantas veces a su pesar, en vez de insistir en el deber de superarlos. También él o ella es un ser humano. Esto es muy difícil, ¿no? Porque generalmente lo que nos ponen nerviosos del otro es su defecto dominante y lo saca a la luz constantemente. Y entonces, constantemente vamos a estar chocando con esto. Entonces, darle tiempo de crecimiento, darle tiempo de maduración, ayudarlo con la oración, rezar juntos, ofrecer sacrificios juntos, como decía Tertuliano, cantar con una misma voz, tener una misma voluntad. No tratar de cambiar al otro, porque el que quiere cambiar al marido generalmente termina cambiando de marido. Y a la esposa también. Ojo con eso. No, porque habitualmente esto se concibe como la mujer que quiere cambiar al hombre y que no es así. Pero el hombre que también es bastante impaciente, se hastía del trato de la mujer y entonces cambia de mujer también. Mientras dure la tensión, no divulgues ni esa circunstancia ni los hechos que la motivaron. Sería fácil presentar una visión deformada de la realidad, y en todo caso la maledicencia no es medicina que cure la herida, sino veneno que la infecta al alimentar la propia vanidad. En el matrimonio es una institución injusta. O sea, no se va a lograr siempre la justicia perfecta de todo equilibrado y todo perfecto. Pero no me acuerdo quién era que decía, tengo muy mala memoria para los nombres, creo que ya lo he dicho, no me acuerdo. Pero en el matrimonio, la única forma de recibir un trato justo en el matrimonio, la única forma de recibir un trato justo es darse al 100%.
porque si los dos nos damos al 100%, los dos estamos recibiendo todo. Entonces, justamente es no buscar la justicia, sino buscar la misericordia, no buscar la oración de San Francisco de Asís, que no busque tanto ser amado como amar, que no busque tanto ser consolado como consolar. Y si los dos estamos en esa empresa, el matrimonio funciona. Es muy fácil. Matrimonio fácil para tiempos difíciles lo pueden comprar en el fondo. Ven, qué bueno que no haya venido Escribá, pues si no, no hubiese podido decir todas estas tonterías. Lee con atención a diario unos minutos, 5 bastan, del Evangelio o de un libro sobre la vida de Jesucristo. Al cabo de unas semanas te sorprenderás. Y también esto sería importante, lean juntos un pasaje del Evangelio. Si no tienen la oportunidad de ir a misa diaria juntos, busquen la lectura del día. Hay 70.000 servicios de lectura diaria. Léanla juntos. Y a veces ni hace falta que la comenten. Si la comentan, mucho mejor. Pero la oración, familia que reza unida, permanece unida. Es infalible eso. La oración incluye la lectura espiritual. 15. No pienses en las deudas y agravios del otro sin pensar en las que tienes tú mismo con Dios y con los demás. Nada ayuda más a la comprensión del otro que el conocimiento propio. Esto es difícil, pero tenemos que ser conscientes, todos somos grandes pecadores, yo el peor de todos. O sea, cuando partimos de esa humildad, cuando partimos de reconocer que somos grandes pecadores, y bueno, el agravio que me hizo, la verdad que no es tan grave. Yo en algún momento con Mariana decidimos elegir nuestras batallas. Y en algún momento que estábamos enojados, furiosos, ¿vamos a pelear por esta tontería? No, mejor no. O sea, realmente. Y después, cuando nos calmamos, buscamos el modo de resolver esa tontería. Pero, primero, reconocer que somos causantes de muchos agravios a nuestro cónyuge. No desees, sobre todo, que tu cónyuge sea perfecto. Y ahora mismo, acéptale como es y fomenta más bien el deseo de ayudarle a sacar dentro de sí su mejor yo. Chicas, ¿quieren que les dé el secreto para tener el mejor marido del mundo? Crean en él. Crean en él. Háganlo sentirse admirado. Confíen en él. Denle muestras de respeto y de admiración. Chicos, ¿quieren tener la mejor esposa del mundo? Crean en ella. Confíense con ella. La confianza es maravillosa. Hay que buscar construir esa confianza todos los días y hacer crecer el amor en la admiración y el respeto. Cuando nosotros empezamos con esto, a Mariana no le gusta mucho exponerse en público. Cuando hay más de esta cantidad de gente ya no le gusta mucho, le gusta más la charla de corazón a corazón. Cuando empezamos con este apostolado, ¿qué me impulsaba a mí? Los aplausos que recibí al final del el beso de mi esposa, y me decía, estoy muy orgullosa de vos. ¡Yes! Eso para mí es alimento del alma. Y es tan sencillo, es tan tonto, pero muchas veces damos por sentadas las cosas. Pensamos que él se comporta así, y está bien que se comporte así porque se tiene que comportar así porque es su deber. Y no lo agradecemos, no lo valoramos, no lo estimulamos. El estímulo mutuo, el cariño, genera el estímulo. Si yo elogio a mi esposa, ella quiere ser mejor. Si ella me elogia, yo quiero ser mejor. Muy sencillo. Recuerda que no hay nadie de quien no podamos aprender algo, ni nadie a quien no debamos agradecer algo. Investiga. Especialmente a nuestro cónyuge. Le debemos todo. Es la única persona que nos conoce en profundidad y a pesar de eso nos ama. Calcula el tiempo que dedicas diariamente, o al menos semanalmente, a pensar en las cosas e intereses del otro, a hablar con él de esos temas suyos y a ponerlos por obra a través de planes, encargos, etc.
Esto cuando pucha, van a pensar que yo estoy diciendo, miren qué maravilloso que soy. No, soy un esposo desastroso, la verdad. Pero tengo ganas de mejorar. A mi esposa es maestra de niños y le gusta mucho hacer actos, cuando le tocan los actos de conmemoración de la bandera y de lo que sea, de la patria o de la tradición, de lo que sea, le gusta hacer actos que lleguen al corazón. Y a mí me fascina ayudarla. Me fascina, es algo que realmente lo hacemos juntos y por supuesto terminan todos los papitos del jardín llorando. Y interesarse por los intereses del otro es un signo de amor impresionante, es muy bonito. Cuando yo empecé a estudiar esto, fue más una iniciativa mía, ella después se plegó, pero creció mucho gracias a la admiración, al acompañamiento, al cariño de Mariana. Si no, esto se hubiese quedado en resolvimos nuestro problema y listo, se acabó. 19. Revisa tu modo de querer. Los celos o el cariño absorbente no son un exceso de amor, sino una enfermedad grave, como la envidia, la desconfianza o el afán de posesión, que la corrompe a la vez que nos ciega para que no nos demos cuenta. Los celos son signo de amor inmaduro. Miguel de Cervantes Saavedra decía que los celos son como la fiebre, son signo de vida, pero una vida enferma. O sea, son signo, el celo es signo de amor, pero es un amor enfermo, es un amor que requiere madurar. Habla al menos 10 minutos al día con Dios, cara a cara, pero no como un simple desahogo, sino tratando honestamente de conocer cómo ve Él las cosas y qué medios quiere que pongas de tu parte. Como les dije en la conferencia anterior, su matrimonio es la misión de su vida. Es la vocación a la que Dios los llamó y es lo más importante que van a hacer en la vida. Entonces, ¿quién mejor para guiarnos y orientarnos que Dios nuestro Señor? Pero si no rezamos, si no vamos a adoración, si no participamos en la Eucaristía, si no tenemos vida sacramental, y Dios, por más que grite, no lo vamos a escuchar. Entonces, tomemos el tiempo, démosle el tiempo de oración, especialmente la oración en familia, que sea una rutina diaria, para escuchar cuál es la voluntad de Dios y qué quiere sacar Dios de ese momento específico que estamos atravesando. Perdón. Si es posible, consulta con la objetividad de que seas capaz a una persona de confianza, criterio y experiencia y que te conste que procura vivir de acuerdo con su fe. Cuando uno vive el matrimonio como corresponde, como Dios manda, es muy frecuente que venga gente a decirle, ¿por qué no rezas por mi matrimonio que no está funcionando bien? Y reza tú que Dios te escucha. Y es al revés. Si hay una persona que hace 20 años que no reza, están todos los ángeles del cielo asomados en el cielo a ver qué pueden hacer por ese desgraciado, ¿no? Claro. Si es posible, consulta con la objetividad de que seas capaz a una persona de confianza, criterio y experiencia y que te conste que... perdón, eso ya la leí. Intenta frecuentar los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía. Puede que casi no lo notes o que no lo notes continuamente si lo haces, pero lo notarás si no lo haces. Lo que les dije, la gracia se alimenta en la Eucaristía. Y por lo tanto requiere la confesión sacramental. Y por lo tanto requiere el perdón mutuo de los esposos. Y por lo tanto la pareja mejora, solamente con eso. Procura mantener la sonrisa, ceder en pequeñas cuestiones, tener detalles del gusto del otro y manifestar el cariño pase lo que pase. Todos respondemos mejor a una zanahoria por delante que a un palo por detrás. Y la sonrisa que no sea como el perro que vimos en la... ¿Sigues enojada? No. 24, ya terminamos. Si se trata de un tema grave y de verdad no tienes culpa y estás sufriendo los del otro, no te olvides de reconocer el valor de esta situación dolorosa para un cristiano. La fe hace descubrir lo positivo del presente. Y 25, no pierdas nunca la esperanza en los demás. Pueden ser mejores de lo que ahora piensas. No pierdas tampoco la esperanza en Dios, no falla. Bien, esto hasta aquí la conferencia de Escribá, y me sale decirle Monseñor Escribá por el santo, pero
yo quisiera dar una conclusión. Hay quien dice que crisis en griego quiere decir lo mismo problema que oportunidad. No sé si es verdad la etimología, no me importa, pero cada crisis es una oportunidad de crecimiento en el amor. Cada crisis que vamos atravesando a lo largo de nuestra vida es una oportunidad que la providencia puso allí para darnos la oportunidad de crecer en el amor. Hay muchas crisis que son muy difíciles de superar, de las crisis normativas, las crisis que ocurren a todas las parejas por el ciclo vital de la pareja. Yo creo que la más difícil es la viudez, porque implica la indecencia de que uno de los dos abandona el barco, sin pedir permiso. Pero hay crisis que surgen, las crisis no normativas, las crisis de las dificultades de la fragilidad humana, la crisis inherentes a la economía, a cualquier cosa externa, que nos van a resultar fáciles de sobrellevar si supimos vencer estas 7 crisis que en el próximo libro, cuando tengan oportunidad de comprarlo, no se lo pierdan, porque vamos a haber crecido en el amor, vamos a haber madurado, y Dios no manda una cruz que no podamos cargar nunca. A veces nuestro cónyuge es nuestra propia cruz. Hay matrimonios crucificados, hay matrimonios muy difíciles. Ustedes no saben las cosas que recibimos en consejería, las dificultades serias, graves, los problemas incluso de adicciones invencibles, y sin embargo, como decía la mujer la mujer invisible, siguen ahí. ¿Qué hacen ahí? Abrazan la cruz y la cargan con paciencia, con entrega, con generosidad. Y uno dice, sería prudencial, salvo obviamente que haya peligro de vida o peligro de amenaza de integridad para la otra persona. Uno dice, ¿cómo puede aguantar semejante cantidad de agravios? Nos vino a ver una mujer que el marido tenía ludopatía. La ludopatía es una enfermedad que lleva al hombre a jugar compulsivamente. Se había gastado todos los ahorros de la familia y debía deudas de juego $200.000. Y la mujer lo traía a consejería matrimonial y el tipo había aceptado venir a consejería matrimonial, obviamente que fue derivado a psicólogo, pero lo traía a consejería matrimonial porque ella seguía creyendo en él y ella quería que él mejorara, pero no lo volvía loco, no lo atosigaba, sino que buscaba la forma de que él se curara de su... O sea, aceptaba la enfermedad de su esposo como si hubiese... el planteo que hacía era, si hubiese sido un cáncer, yo hubiese buscado curarlo. Esto que tiene no es culpa de él, es una cruz que él carga. Y sufre mucho él. Y si yo lo amo, quiero lo mejor para él. Y entonces busco que de algún modo lo puedan ayudar y que él se deje ayudar. Lo ayudaron, se curó, eso es un proceso muy largo, todavía no lo podemos garantizar, pueden pasar todavía muchos años y muchas cosas, pero creo que el amor sana todo, el amor cura todo, y las crisis son oportunidades de crecimiento en el amor, son las piedras que Dios pone en nuestro camino, no porque nos odie, sino porque nos ama y nos quiere junto a Él. Y la crisis de la viudez, que con esto termino, es una crisis de amor. Dios no soportaba más tener alejado a su hijo predilecto y se lo llevó con él. Entonces, aquellas que han enviudado, creo que había una viudita por acá, ellas llegan al amor más puro, no se pelean más con su esposo, ya no las molesta más. Entonces, todas las crisis del matrimonio son crisis que nos ayudan, son crisis que nos ayudan, siempre y cuando formemos un buen equipo en la pareja. Muchas gracias.